Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La transferencia de grupos fosforilo y ATP es muy importante dentro de la bioenergética y por tanto también dentro de la bioquímica metabólica. En el ser humano, el ATP es la principal en el ser humano y en otros muchos organismos, prácticamente en todos los animales, el ATP es el principal transportador de energía libre de las reacciones exergónicas a las reacciones endoergónicas. Eso significa que su ruptura se acopla a reacciones endoergónicas haciéndolas termodinámicamente favorables. Esto, si no os queda muy claro, iros a ver que era endergónico, que era isotérmico, etcétera, para recordar un poquito de qué estamos hablando. El ATP presenta en principio tres fosfatos cargados negativamente unidos por dos enlaces al anhídrido fosfórico y la alta energía de estos enlaces hacen que el ATP sea un transportador eficiente de energía en los organismos vivos. Así, el ATP presenta también una gran repulsión de carga en su molécula, por lo que tiende a liberar esa tensión, produciendo la hidrólisis que disminuye la repulsión de cargas negativas en ese ATP, y el ADP más el grupo pirofosfato o PI, que lo veréis abreviado así, presentan una estabilidad por resonancia mayor que el ATP. Y la mayor actividad del ATP está generalmente acomplejada porque el magnesio 2 suele favorecerlo. El ATP se puede escindir, por tanto, de dos maneras. Puede tener una escisión ortofosfatolítica, llamada así porque el ATP se puede dividir en ADP más el pirofosfato, teniendo una energía libre de Gibbs estándar de menos 7,3 kilocalorías por mol, que suele ser lo más frecuente, y la escisión pirofosfatolítica, que esta se produce cuando el ATP se transforma en AMP más el pirofosfato. Pero, ¿qué ocurre? Que entonces la energía libre de Gibbs estándar es de menos 10,9 kilocalorías por mol y existen además otros compuestos con fosfatos de alta energía que producen una energía libre de Gibbs estándar de hidrólisis muy negativa o más negativas de menos 25 kilojulios por mol, y eso significaría que dentro de este grupo el ATP presenta una energía libre de hidrólisis con un valor intermedio. Normalmente la energía libre estándar de hidrólisis de algunos compuestos fosforilados y de, por ejemplo, la acetilcoenzima A, que ahora veremos que es bastante importante en el metabolismo, son bastante grandes. Tenemos, por ejemplo, que en valores de energía libre de Gibbs estándar de kilojulios por mol, pues si fuéramos en orden de más a menos, veríamos que uno de los que tiene los valores más altos es sin duda el fosfonolpiruvato, del cual ya hablaremos más adelante. Le siguen, por ejemplo, el 1,3-bifosfolicerato. También le siguen, por ejemplo, el ATP. Después está la fosfocreatina. También existen todas las formas derivadas prácticamente del ATP, como es el caso de el ADP, el ATP transformado en ADP más PI, porque el primero que os he dicho era el ATP transformado en AMP más PPI. También tenemos el propio grupo pirofosfato, que tiene también una cantidad importante y bueno, pues van variando y eso, bueno, lo podréis ver básicamente en cualquier tabla si lo buscáis. Pero para que os hagáis una idea de en qué orden estamos hablando, y porque luego cuando os explique cada uno de los grupos os diré que su energía libre estándar de hidrólisis o por qué son tan energéticos este tipo de compuestos y demás. En la escala del potencial de transferencia del grupo, debido a esta posición intermedia, el ATP puede transportar energía desde compuestos fosfato de alta energía producidos por el catabolismo a compuestos tales como la glucosa, convirtiéndolas en especies más reactivas, ¿vale?
Normalmente en las reacciones de hidrólisis con variaciones de energía libre muy negativas, los productos son más estables que los reactivos por varias razones, principalmente por dos. En los reactivos, la tensión del enlace debida a la repulsión electrostática queda liberada por la separación de carga y los productos están estabilizados por ionización, por ejemplo con el ATP, los acilfosfatos y tioésteres, por isomerización, tautomerización o por resonancia. El ejemplo, la creatina liberada a partir de la fosfocreatina, sin ir más lejos. Por tanto, tenemos que hablar también de las etapas de las rutas metabólicas. Si bien es verdad que yo ya os comenté que había, evidentemente, rutas metabólicas, catabólicas y anabólicas, hay que dividirlas porque cada una tiene sus propias etapas. Dentro del catabolismo tenemos 3 etapas muy importantes. La etapa número 1 es la digestión de grandes macromoléculas para originar moléculas sencillas. Un ejemplo, los polisacáridos que se degradan a monosacáridos o las proteínas que se degradan a aminoácidos, como ya comentamos en parte en la bioquímica estructural. La etapa número 2 es que los monómeros se conviertan en especies metabólicas intermedias más sencillas de 2 carbonos, por ejemplo, como es el caso de los glúcidos en acetilcoenzima A. Otro ejemplo para que me entendáis mejor, que a lo mejor lo he dicho así muy rápido y no tal. Por ejemplo, los monosacáridos, el glicerol y algunos aminoácidos se suelen degradar hasta el grupo piruvato y ese se oxida hasta convertirse en acetilcoenzima A. Esa transformación es a la que nos referimos. Y la etapa número 3 es en esta última etapa donde convergen todas las rutas. Y normalmente el acetilcoenzima A es cuando coge y se oxida completamente hasta CO2 y agua, en el conocido como el ciclo de Krebs, y la cadena de transporte electrónico produce el ATP, de manera que se produce una gran cantidad de energía. Por otra parte, tenemos que en las rutas anabólicas también tenemos ese tipo de etapas, es decir, tenemos 3 etapas principales. La etapa número 1 es la que implica también al propio ciclo de Krebs, que suministra moléculas para reacciones biosintéticas, entre ellas las que ya comentamos previamente, ¿no? Es el nexo de unión entre el catabolismo y el anabolismo, el ATP, el FADH, el NADH2, etc. La etapa número 2 del anabolismo es la que supone la transformación de esos metabolitos del ciclo de Krebs en los monómeros, ¿vale? Se utilizan como factores para poder ayudar a producir esos monómeros. Y la etapa número 3 es cuando se comprende la biosíntesis de macromoléculas a partir de sus monómeros. Como digo, ya veremos en cada caso los ejemplos. La carga energética celular normalmente es una carga energética que se calcula y puede variar entre 0 y 1, pero habitualmente se encuentra entre 0,8 y 0,95. Normalmente una carga energética elevada inhibe las rutas catabólicas generadoras de energía y se estimulan por tanto las rutas anabólicas. Lo más normal es que se haga un cálculo que se tardó un tiempo en hacer, pero bueno, el valor energético normalmente de los alimentos se estima que es que 1 gramo de proteína, bien sea animal o vegetal, ¿vale? Dependiendo también de qué tipo de nutriente quieras conseguir, pues a veces es más recomendable evidentemente una proteína vegetal que un animal, pero bueno, en principio 1 gramo de proteína en general es igual a 4 kilocalorías, o lo que es lo mismo, 6,25 gramos de proteínas es igual a 4 kilocalorías. Por otra parte tenemos que 1 gramo de lípidos, es decir, de las grasas, tiene sin embargo 9 kilocalorías. Y 1 gramo de los hidratos de carbono va a producir 4 kilocalorías. Por tanto, el valor calórico de un alimento se mide normalmente en las kilocalorías por cada 100 gramos de alimento. Así, 1 kilocaloría es igual a 4.184 kilojulios. Esto como dato por si tuvierais que hacer luego problemas de bioquímica o de bioquímica metabólica, que lo tengáis en cuenta que hay que hacer primero esa conversión o tener clara esa conversión para poder hacer los cálculos. El valor energético de los alimentos son las necesidades energéticas de cada individuo, de cada especie y, bueno, pues del propio ser humano sin ir más lejos también, claro.
Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.